En este video vamos a hablar de lo que serían nuestras tablas de amortización. Recordemos que es muy común para nosotros el que solicitemos un crédito, puede ser a corto plazo o a largo plazo, pero cuando estamos hablando de estos créditos o préstamos que se nos conceden a largo plazo, entonces es más fácil entender nuestra información de cómo tenemos que pagar nuestras mensualidades ocupando una tabla de amortización. Para este ejercicio, lo que voy a explicar sería un crédito o un principal que se nos está otorgando por la cantidad de 194,400 pesos, en donde se especifica que nuestra tasa de interés es del 2% mensual y vamos a hacer pagos durante 36 meses. Entonces, estamos hablando de un crédito que nos están otorgando para comprar a lo mejor alguna parte del automóvil que nos toca liquidar, dando de una manera un anticipo. Entonces, nuestro primer dato que necesitamos entender para esta tabla de amortización sería el periodo que vamos a cubrir, que en este caso estamos hablando de 36 meses. Entonces, tenemos que poner nuestros datos desde el mes 1 hasta el mes 36 para que podamos visualizar que aquí van a quedar nuestros 36 pagos mensuales. Y abajo vamos a poner la cantidad del total para poder visualizar cómo vamos a generar esta información como tal. Luego, el segundo dato que requiere nuestra tabla de amortización se llama amortización y básicamente va a ser la parte fija del total que tenemos en este crédito, la cual se calcula dividiendo el principal de 194,400 entre el número de periodos que tenemos, que en este caso sería 36 meses. La tercera columna se llama interés. Este interés se refiere a cada interés que se tiene que pagar de nuestro crédito a lo largo de estos 36 meses, generando en pocas palabras la cantidad de cada mensualidad. Y recordemos que nuestra tabla de amortización nos debe de dar intereses menores conforme más va pasando el tiempo de nuestros pagos como tal. Entonces vamos a aplicar la fórmula de P por I por T, que básicamente sería el principal por el interés o la tasa de interés, mejor dicho, por el periodo, que en este caso sería siempre 1, porque estamos haciendo el cálculo de cada parcialidad como tal. La siguiente columna que tenemos se llama mensualidad o parcialidad y esta va a estar generada por la suma de las dos columnas anteriores. Hay que sumar la amortización más el interés para llegar a la mensualidad. Y por último, nuestro último dato se llama saldo insoluto o en este caso nuestro principal. Este será entonces la cantidad que arrancamos con nuestra deuda como tal y luego cada mes tendrá que ir restando la amortización que estamos generando como pago del mes anterior. Entonces vamos a arrancar nuestra práctica y vamos a poner que el primer dato que no lleva ningún renglón acá debe de llenarse a excepción del dato que va en la columna de saldo insoluto. Y aquí vamos a tener entonces que jalar el dato de cuánto es lo que nos están prestando para este automóvil. Entonces nos están prestando 194,400 pesos. Ahora sí, vamos a empezar a calcular cada una de las parcialidades o las mensualidades que tenemos que hacer. Entonces, el primer dato que necesitamos acá es generar la amortización. Recordemos que la amortización se calcula dividiendo el principal o el primer saldo insoluto que tenemos entre el número de parcialidades. Entonces, lo vamos a meter por fórmula y vamos a poner, sería mi saldo insoluto entre el número de parcialidades, que en este caso son 36 meses. Y nos dice que, en teoría, si estamos de manera correcta bien, vamos a pagar 5,400 pesos. Podemos entonces decir que cada mes tenemos de fijo que pagar 5,400 pesos. Y dije en teoría porque ahora vamos a demostrar que estamos calculando bien los datos correspondientes con la última columna que se llama total. Si nosotros queremos generar estos datos para abajo, se recomienda que fijemos en valor absoluto los datos que debemos de generar en cada uno de los cálculos. Entonces, si nosotros copiamos la fórmula y no nos está generando para abajo los cálculos correctos, entonces se recomienda que para tener bien estos datos y se fijen, porque siempre vamos a dividir la misma cantidad, 194,400 entre 36 parcialidades, entonces voy a fijar para este caso con un signo de pesos antes de la letra y después un signo de pesos después de la letra.
Y con esto ya vamos a dar los valores absolutos y vamos a generar hacia abajo la copia de cada una de estas 36 parcialidades que vamos a demostrar, como dije, para ver si estamos bien, generando este total. Entonces voy a hacer mi sumatoria de todas las cantidades anteriores y la primera columna, para saber que estamos bien, debe de dar exactamente lo que es nuestro primer préstamo, que en este caso son 194,400. Entonces ya tenemos súper seguro de que todos los meses hay que pagar de fijo 5,400 pesos. Ahora voy a calcular el interés. Recordemos, los intereses tienen que ir de mayores a menores. Mientras más parcialidades vayamos generando, entonces menores serán los intereses a pagar. ¿Cómo se calcula esto? Entonces vamos a ocupar nuestro principal, que en este caso es 194,400, por la tasa de interés, que en este caso es un 2% mensual. No hay que dividir entre nada porque tenemos meses y tenemos un periodo de la tasa de interés mensual. Entonces es por el 2% por una parcialidad que estamos haciendo. Entonces nos dice que en el primer mes hay que pagar 3,888 pesos. Recordemos que podemos copiar los datos hacia abajo, pero debemos de asegurarnos de fijar o dar ese valor absoluto a las cantidades que siempre se repiten. En este primer caso, recordemos que el primer cálculo se hace sobre el dato del saldo insoluto, pero los siguientes meses irá disminuyendo nuestro saldo insoluto. Entonces, el dato que viene para, en mi caso, en mi tabla, que es la celda E2, esta cantidad no se puede fijar porque esta va a tender a disminuir a lo largo de los plazos que estamos pagando. Entonces, lo que sí puedo fijar en esta fórmula de interés sería el dato de la tasa de interés, que es el 2%, que lo encontramos en mi tabla en el H3. Entonces, voy a fijar el H3 para poder copiar hacia abajo, poniendo un signo de pesos antes de la H y después de la H, y con esto podemos ir haciendo los cálculos como corresponde para abajo. Ahora, recordemos que si en este momento no nos marca las cantidades, es porque todavía no hemos llenado los saldos insolutos, pero en el momento en que nosotros generemos los saldos insolutos, automáticamente nos va a hacer los cálculos. Entonces, aquí voy a poner de nuevo mi sumatoria para el total de los intereses a pagar, que en este caso, como solo tengo un saldo insoluto, solo me está sumando 3,888. Pero ahora va a aparecer lo que serían los datos que corresponden a los siguientes meses. ¿Cómo calculo la parcialidad o la mensualidad? Simple y sencillamente ponemos amortización más el interés y esta sumatoria me dice que en el primer mes tenemos que pagar 9,288 pesos. Y por último, para terminar nuestra tabla, podemos generar el saldo insoluto disminuyendo a los 194,400 el primer cálculo de la amortización, que sería 5,400. Recuerden que el saldo insoluto siempre va a ser el dato del saldo insoluto anterior menos la amortización que corresponde en el mes. En este caso es 189,000 pesos. Y así podemos entonces ir calculando cada una de las parcialidades. Recuerden que hasta que no tengamos todos los saldos insolutos aquí, automáticamente los intereses no se habrán calculado. Entonces vamos a generar todos los cálculos de la mensualidad. Como sabemos perfectamente que se suma la columna B más la columna C para calcular esta columna D, entonces yo aquí puedo jalar los datos sin fijar nada y automáticamente decir que me haga la sumatoria. Como todavía no tengo los cálculos de los intereses, como se fijarán, solamente me está sumando los 5,400. Vamos a sumar entonces este total y vamos a decir que aquí vamos a llegar a la cantidad que corresponda cuando sumemos la columna B con toda la columna C, que en este caso hasta ahorita llegamos a 202,000, pero no es la respuesta correcta todavía de nuestros cálculos. Recordemos que el saldo insoluto tiene que ir cada vez menor. Entonces vamos a decir que este menos ahora la amortización 2 te va a dar un cálculo de ahora tengo que pagar 183,600 y le corresponde un nuevo interés. Podemos copiar estos datos hacia abajo y llegar hasta la parcialidad número 36 o hasta la mensualidad número 36 y
Con este dato, automáticamente me genera todos los cálculos que corresponden. Significa, en pocas palabras, que ya tengo cada mes lo que hay que ir liquidando o lo que hay que ir pagando. Si nos fijamos, el primer interés que vamos a pagar es 3,888 y de ahí, como ya empezamos a pagar, entonces baja a 3,700 y así sucesivamente hasta llegar al último pago de 108. Nuestra sumatoria de intereses será 71,928. Por lo tanto, las parcialidades van a sumar 266,328. Significa, la empresa me está prestando, la agencia automotriz o el banco me está prestando, o una empresa me está prestando 194,400, pero con estas características del 2% mensual, entonces yo tengo que pagar 71,928 pesos de intereses. Y al final, el total que voy a pagar en estos 36 meses suman 266,328. Cada uno de los datos que tenemos aquí es importante que visualicemos que significa la parcialidad que tenemos que ir liquidando mes con mes para cubrir con estos 36 meses de pagos. Y con esto terminamos lo que sería nuestra tabla de amortización. Ahora, existe una fórmula en donde podemos aplicar básicamente los cálculos de lo que serían nuestros datos, en donde nos dice una tabla de amortización se genera con un interés y entonces vamos a comprobar que este interés es exactamente lo que nos da en este total del abajo del mes 36, que es 71,928. Con esta fórmula lo que vamos a entender acá es que lo vamos a calcular de forma manual para comprobar que estamos bien. Así como les dije, en teoría empezamos con la amortización y vamos a comprobar que lleguemos a los 194,400 de manera correcta, pues aquí vamos a demostrar que ya no nos quedamos en teoría y tenemos que hacer un cálculo para demostrar que en realidad hay que pagar 71,928 pesos de intereses. Entonces voy a aplicar la fórmula de interés es igual a número de parcialidades, que en este caso son 36 meses, por la tasa de interés dividido entre 2 y luego voy a multiplicarlo por 2 veces el principal, que este sería 2 veces 194,400, menos la amortización multiplicado por el número de parcialidades, que son 36, menos 1. Entonces, haciendo toda esta fórmula, podemos encontrar que nuestro cálculo es 71,928, que estamos diciendo que en realidad nuestra tabla de amortización tiene el cálculo correcto de los intereses. Y con esto terminamos básicamente lo que sería nuestra tabla de amortización.